Slichot, y el resto de Slichot es, como decía Anita, ya es algo relacionado con los preparativos para las altas festividades. Así que entramos en acción, empezamos a entrar en clima ya, a prepararnos para las festividades de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, ¿sí? Los Yamim Noraim. Eh, para poder hablar de esto, del Slijot, tenemos que primero hablar del mes en el que vamos a empezar pronto, o sea, ya estamos eh, en víspera de Rosh Hodesh Elul. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el mes de Elul. Elul es uno de los tantos últimos meses del calendario hebreo, porque en realidad tenemos 4 años nuevos, eh, y hay uno de esos años nuevos que es el de Rosh Hashanah, que comienza en el mes de Tishri, el mes séptimo. Entonces el mes sexto vendría a ser un último mes, y ese justamente se llama Elul. Em, el mes de Elul es un mes propicio para las buenas resoluciones de fin de año, para esas resoluciones que uno hace para mejorar las cosas en su vida cuando ven que no van bien, para hacer una introspección, un balance del alma. Y nuestros sabios decían que este tiempo tiene un poder espiritual especial que nos ayuda a ser transformados, a cambiar, a mejorar. Es un tiempo especial para acercarnos a Dios, y eso está expresado en una imagen metafórica muy interesante, muy bonita, que se llama Hamelech Basadeh. El rey está en el campo. Porque normalmente uno, cuando quiere hablar con el rey, tiene que solicitar audiencia, y cuando le dan la audiencia, bueno, tiene que prepararse, ir muy arreglado, haber pensado bien en lo que le va a decir al rey. Pero cuando uno está sin audiencia y uno anda en los quehaceres de la vida, por ejemplo, trabajando en el campo, y el rey se pasea por ahí, puede pasar que uno se encuentre con el rey, y el rey se acerca a uno, no importa que uno esté con la ropa de trabajo todo transpirado, y el rey se acerca, muy amable, y lo escucha a uno, y uno puede aprovechar y hablar con el rey y expresarle alguna inquietud. Y el rey, que está paseando por el campo, está contento, muy abierto a recibir a la gente y a escucharlos, a darles de su atención sin necesidad de decirles, no, tenés que pedir audiencia. No, no, él los escucha muy amablemente, los recibe a todos con alegría, con sonrisa. Bueno, esa es la imagen del rey en el campo, Hamelech Basadeh. Y en este tiempo decimos que Dios está eh, en ese tiempo eh, de cercanía a nosotros. Entonces, este es un tiempo de gracia, de misericordia y favor, que se manifiesta especialmente, o mejor dicho, un tiempo en el que se manifiestan de una manera muy especial los tres atributos de misericordia de Hashem. Ya vamos a hablar de eso un poquito. Eh, en este tiempo, eh, eh, al ser un tiempo de tanta amabilidad, de tanta gracia y misericordia y favor divino, es un tiempo propicio para que nosotros hagamos Teshuvah, Tfilá y Tzedakah. En realidad eso lo hacemos en todo el año, pero es un tiempo propicio para empezar a hacerlo si no lo hacíamos, o si ya lo hacíamos, para embellecer esas mitzvot y mejorar, aumentar, crecer en esas tres cosas: en Teshuvah, o sea, en arrepentimiento y retorno a Dios; en Tefilá, en el rezo, la plegaria; y en Tzedakah, que es la justicia, o sea, el hacer justicia es cuando ayudamos a nuestro prójimo. Se lo puede traducir como también como eh, limosna, caridad, pero en realidad el concepto es más profundo, es la idea de hacer justicia. Tenemos que crecer en estas tres cosas, que son las que básicamente reflejan que realmente estamos haciendo teshuvah, que realmente nos estamos volviendo a Dios. Porque si realmente estamos regresando a Dios,
eso se va a ver reflejado en nuestros actos, en nuestra vida, en un cambio en la conducta, en una vida transformada. Y básicamente eso se va a ver en que estamos amando a nuestro prójimo, estamos guardando mitzvot que tienen que ver con nuestra vida, que regulan nuestra vida con el prójimo. Entre ellas, la tzedakah es la mitzvah que más se destaca, ¿no? Debido a su gran importancia y el poder que tiene en la transformación de la vida de las personas y en construir una sociedad más justa. Ahora, Elul también, ya que es un tiempo para acercarnos a Dios, en el cual Dios está más favorable, eh, un tiempo en el, además de acercarnos a Dios, también nos acercamos a las personas, en un tiempo para mejorar nuestra relación con Dios y con el prójimo. La idea de todo esto es que al final podamos alcanzar eh, esta adhesión a Dios, este de Bekut. Y el mes de Elul también, cada letra del mes de Elul es un acrónimo para un pasuk, para una frase que en realidad es un pasuk del Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares de Shlomo, que dice, Ani ledodi vedodi li, yo soy para mi amado y mi amado es para mí, o yo soy de mi amado y mi amado es mío. La idea es que nosotros le pertenecemos a Dios y como estamos en una relación de pacto con Él y somos su pueblo, nosotros le pertenecemos a Él y Él nos pertenece a nosotros. Somos uno con Él. Eh, el libro de Cantar de los Cantares, como ustedes sabrán, es una colección de cánticos poéticos, románticos, eh, que en conjunto cuentan una historia de amor, pero en realidad también son una metáfora del amor de Dios para con su pueblo, de esta relación amorosa que hay amorosa y misericordiosa que tiene Dios con el pueblo en esta relación de pacto que tenemos con Él. Y además es una metáfora de la búsqueda del alma que está sedienta de Dios. Y la idea es que en el Ul podamos llegar a ese punto de decir, yo soy de mi amado y mi amado es para mí, yo soy de Dios y Dios es mío. Que lleguemos a esa relación, eh, esa unión tan estrecha con Hashem. El Ul es el tiempo propicio para empezar a llevar a cabo esto. Entonces vamos a hablar de qué debemos hacer en el mes de Elul. Hay varias cositas que caracterizan, varias observancias que caracterizan este mes. Eh, una es Lishma Kol Shofar, escuchar el sonido del shofar. Hay una serie de toques que se deben escuchar todos los días, excepto en Shabbat y excepto en el último día de Elul, porque así diferenciamos los toques de shofar, que son costumbre hacerlos en Elul, lo diferenciamos de el toque del shofar, que es mitzvah de Rosh Hashanah, de Yom Teruah, porque ese es el día que se toca el shofar, 100 toques en total, y para diferenciarlo de los demás toques del shofar que se hacen durante Elul, el día previo a Rosh Hashanah, que es el último día del mes de Elul, el último día de Elul, eh, eh, no tocamos shofar para hacer esa distinción, ¿no? Em, Otra costumbre que tenemos es que en los rezos de Shaharit y Minjá, al final de esos rezos, agregamos la recitación del Salmo 27, que es el Salmo de David, que dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Hay algunas comunidades, pocas, pero las hay, que en vez de rezarlo al final de Minjá, lo rezan al final del rezo de Ma'arib. Pero todas lo hacen dos veces al día, siempre al final de Shaharit y la mayoría al final de Minja, o si no, alternativamente al final de Ma'ariv. Esto todos los días hasta, hasta el final hasta llegar a Yom Kippur. También hay una costumbre que nuestra comunidad la observa, y que es una costumbre que instituyó el Rebbe Shneur Zalman de Leadí, de bendita memoria, que es el fundador de Chabad. Él instituyó la costumbre de leer
tres salmos diarios, todos los días. El primero de Elul, los salmos 1, 2 y 3. El segundo día de Elul, los salmos 4, 5 y 6, y así sucesivamente, hasta llegar a Yom Kippur. En Yom Kippur se leen más de tres salmos, van a quedar varios, pero los que restan, digamos, se leen durante todo el día de Yom Kippur. Eh, Son 36 salmos en total los que van a sobrar para Yom Kippur. Esos 36 salmos se leen en ese día, que son los últimos 36 salmos, y ahí terminamos en 40 días la lectura de todo el libro de Tehilim, el libro de Salmos. Entonces, esta costumbre de rezar tres salmos diarios, desde el primero de Elul hasta Yom Kippur, donde leemos los 36 que quedan y terminamos el libro de Salmos. Otra costumbre es hacer Heshbon Hanefesh, el balance o la contabilidad del alma, que esta costumbre yo en particular la hago ya cerca de los últimos días, ya en los últimos días de Elul, porque durante todo el mes de Elul uno va preparándose y haciendo introspección, se va elevando espiritualmente, y la idea es que uno pueda hacer un balance del alma bien completo, bien concienzudo. Así que yo personalmente hago ese balance justo unos días antes de Rosh Hashanah, generalmente en los mismos días que se suele hacer Selijot en muchas comunidades, o sea, la última semanita antes de Rosh Hashanah, hago ese balance del alma, que es, digamos, uno agarra una hoja, hace un cuadro y analiza de un lado mi relación con Dios y por otro lado analiza mi relación con mi prójimo. Y se va evaluando y se pone puntaje y tiene que ser muy sincero. Es muy difícil, muy duro hacerlo. eh, Parece fácil, no lo es tanto, sincerarse con uno mismo y decir, bueno, en esto realmente no estoy tan bien, en esto estoy muy mal. eh, y además de hacer ese análisis, yo siempre agrego algunas medidas a tomar, medidas bien prácticas y puntuales para decir, bueno, quiero cambiar esto, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Eh, Justamente ayer estaba leyendo unos ensayos que escribieron unos discípulos que tengo por internet, que son de otras ciudades, y les estuve enseñando un poco más en detalle el tema bueno, todo esto, y les pedí un ensayo sobre el Heshbon HaNefesh. Tenían que hacer un Heshbon HaNefesh. Y presentarme un informe sin contarme todos los detalles, pero algunas cositas. eh, y la verdad que es difícil hacerlo, más que otro lo lea. En este caso no es que otro, yo era para evaluarlos, para ver si sabían hacerlo. Así que les dije, pongan lo que se pueda contar. Pero, pero esto es algo que es personal, que uno lo hace, su balance del alma, y así uno tiene con eso ya una idea más real, más específica de cómo está delante de Dios. Y entonces cuando reces Lijot, va a poder realmente hacerlo con verdad teshuvá, sabiendo realmente en qué necesita pedir perdón y- y qué puede hacer para cambiar. Bueno, lo último que queda acá son las Lijot. Esa es la otra costumbre importante, la última observancia a destacar, las Slijot, que hablar ahora que son. Slijot literalmente viene de la palabra hebrea slijá, que significa perdón. Entonces slijot es como perdones, literalmente significa eso. Y es un rezo, en realidad, sí, es un rezo que está formado por un popurrí de textos bíblicos y textos rabínicos, que hacen al rezo en el cual pedimos perdón. Em, Siempre el primer día que se hace Slijot en realidad se hace de noche, pasada la medianoche, medianoche en el horario alágico, ¿sí? Eh, el- para que tengan una idea, la medianoche en la halajá sería para nosotros Córdoba, o Argentina en general,
a partir de la 1:30 de la noche. A partir de ahí es medianoche según el tiempo halágico. Y va a ser, bueno, vamos a hablar del alba después. El primer rezo, Slijot, se hace eh, después de Shabbat, ¿sí? El sábado a la noche, a- después de la medianoche del tiempo halágico, o sea, a partir de la 1:30 de la noche. A partir de ahí se recitan Slijot. Después, en los días siguientes, se hace a la mañana, ¿sí? Solo el primer día se hace de medianoche el rezo de Slijot. Los demás días se reza durante la mañana este rezo de Slijot, que de hecho se hace antes del rezo de Shacharit, o sea que se hace antes del alba, antes del amanecer, que eso sería para nosotros Argentina, sobre todo Córdoba, antes de las 6:40, o sea, hasta las 6:30 es tiempo para empezar a hacer slijot. Las slijot pueden llegar a continuar y que haya amanecido, de hecho, generalmente amanece mientras uno está rezando slijot, pero la idea es que uno empiece antes del alba. Entonces, más o menos hasta las 6:30 podemos empezar, 6:30 de la mañana podemos empezar a rezar slijot para estar dentro del tiempo establecido. Em, eh, Ahora, esto con respecto al, al tiempo, hay algunas, cuándo empezar a rezar Slijot, en qué momento del mes de Elul, si se hace durante todo el mes de Elul o antes Rosh Hashanah, bueno, va a variar según la comunidad. Los de rito sefardita, vamos a recitarlo durante todo el mes de Elul, ¿sí? O sea que eh, a partir de mañana en la noche tenemos, después de la medianoche hacemos el primer servicio, el primer rezo de Slijot, y a partir de ahí todos los días a la mañana hacemos, antes del alba, hacemos Slijot. Eso en la costumbre sefardita. Y se resista hasta Yom Kippur inclusive. De ese modo, eh, básicamente estamos siguiendo el ejemplo de nuestros antepasados que cuando Moshe subió al monte, después del pecado del becerro de oro, que Moshe tuvo que subir de vuelta a Joreb, al Har Sinai, para recibir las nuevas tablas de la ley, las segundas tablas. eh, bueno, él estuvo de vuelta 40 días en el monte y durante todos esos 40 días el pueblo estuvo haciendo teshuvá por el pecado de- del becerro de oro. Y todos los días se tocaba el shofar, por eso es que acostumbramos a escuchar el shofar en todo el mes de Elul. em, y bueno, también el rezo de Slijot se hace durante todo el mes de Elul y durante los siguientes días, 10 días de arrepentimiento entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. De ese modo, seguimos el ejemplo de nuestros antepasados. Pero los Ashkenazim lo hacen con menos tiempo. Ellos empiezan el sábado antes de Rosh Hashanah, o sea, sí o sí tiene que haber al menos 4 días antes de Rosh Hashanah en los que se rece Slijot. Por eso muchos empiezan, si Rosh Hashanah ese año cae un jueves o en Shabbat, empiezan el sábado previo a Rosh Hashanah, porque tienen la cantidad de días suficientes para hacer Slijot. Eh, en caso de que, como va a pasar este año, que Rosh Hashanah cae eh, en los primeros días de semana, lunes o martes, en esos casos, eh, Slijot se empieza a rezar el sábado de una semana y media antes de Rosh Hashanah, que para este año sería el 28 de agosto. Los Ashkenazim van a empezar el 28 de agosto a rezar Slijot. Em, Chabad hace como los sefaradim eh, durante todo el mes de Elul, em, pero no reza Slijot durante los 10 días de arrepentimiento. Hay una razón para ello. El, el cuarto rebe de Chabad, el rabí Shmuel de Lubavitch, de bendita memoria, una vez le preguntó a su padre, el Tzemach Tzedek, de bendita memoria, por qué se hacía así, que no se rezaba Slijot, por qué Chabad no rezaba Slijot en los 10 días de arrepentimiento. Y
Y el Tzemach Tzedek le respondió, hijo mío, ahora ya no es tiempo de palabras, ahora es tiempo de traducir las palabras en acciones. Entonces, él comprendía que durante el mes de Elul, uno reza, pide perdón, pero en los 10 días de arrepentimiento entre Rosh Hashanah y Yom Kippur ya es tiempo de que se note ese arrepentimiento y se vea reflejado en un cambio de vida. Entonces hay que menos palabras y más acciones. Eh, Distinto a lo que hacen los políticos, que muchas palabras y pocas acciones. Acá es al revés. Menos palabras, más acciones. Es tiempo de empezar a demostrar que hemos hecho Teshuvah. Es tiempo de empezar a cambiar, a tomar medidas, a aumentar en Tzedaká, en amor, en Ahavat Israel, amor al prójimo. Es tiempo de empezar a poner en práctica la Torah y demostrar que realmente hemos hecho Teshuvah, realmente no hemos vuelto a Dios. ¿Cómo hacemos entonces la Slijot? Bueno, para esto hace falta un seder de Slijot. Eh, hay muchos eh, tipos, muchos modelos según la comunidad, pero todos dicen más o menos lo mismo. Por ahí alguna agrega alguna cosa, pero la estructura básica es la misma. Contiene un listado de rezos donde uno pide perdón por muchos tipos de pecados. Es parecido a lo que uno hace al Vidui, en cierto modo, de Yom Kippur. Tiene cierta semejanza en el hecho de que es un listado muy exhaustivo de pecados. También, y esta es la parte más importante de la Selijot, se recita los 13 atributos de misericordia, que es un pasaje de la Torá, que es Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Que esto, si uno se pregunta de dónde sale todo esto, bueno, yo ya dije que la costumbre de hacer Slijot viene de la época de Moshe, de cuando él subió a recibir las segundas tablas y el pueblo tuvo que hacer Teshuvah. De ahí viene esto de escuchar el shofar, de rezar Slijot. Pero el tema de por qué los 13 atributos, eso viene del rey David. Él instituyó el orden de las Slijot. Y él fue el que instituyó el tener que recitar ese pasaje en particular, porque por revelación él supo que el templo sería destruido. Entonces le preguntó a Hashem, ¿cómo va a ser el pueblo para expiar sus pecados si no hay templo? Y Dios le dijo, que recen el orden de las Selijot y recitarán los 3 atributos de misericordia. En ese pasaje lo que uno ve son esos atributos que son distintos nombres divinos, todos destacan la misericordia, el atributo de misericordia de Dios. Por eso este tiempo es tan propicio para acercarnos a Dios y por eso es un tiempo tan importante. Y realmente hay algo muy especial en esto que a uno lo conmueve, es un rezo realmente conmovedor, moviliza el alma. Yo, por ejemplo, me acuerdo de algo que me contó un amigo hace un par de años, que es de la comunidad más sortida acá de Córdoba, eh, aunque él a veces va a la Keilah Sefaradí, sobre todo cuando tiene que ver con la Selijot, él va para allá. Eh, y, y él me decía el día que empezaron con la Selijot, también tuvieron una drashá antes de rezar, cortita, parecida a esta, pero más breve, y él quedó con miedo, porque él empezó a concientizarse a medida que pasaban los días y rezaba el Selijot, se dio cuenta de lo, lo potente, lo importante que es este rezo, y empezó a temer a Dios, y se dio cuenta de lo importante que es retornar a Él. Y eso que él es un hombre muy piadoso, muy observante, pero se dio cuenta que las cosas con Dios no es un juego, hay que tomarse en serio la santidad de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos Lijot? Bueno, primero sería bueno conseguir algún manual con los rezos. Hay uno que se puede descargar de internet, que es de Kol Tuv Sefarad. Hay un PDF, buscas Lijot en español, de Kol Tuv Sefarad, y lo puedes descargar. Si no, también nosotros tenemos en el Sidur de Hirat Hashem, que usamos nosotros en nuestra comunidad, al final del libro hay unas Lijot, que ahora que lo pienso, Anita, podríamos escanear eso para pasarles
cosa que puedan tenerlo pronto, así la gente puede rezarlo. Eh, Sería bueno poder hacer una versión de eso para la gente. Eh, entonces ahí tenemos, con eso ya van a poder guiarse bastante bien. Pero vamos a darle, en caso de que no puedan conseguir, vamos a darle el paso a paso, es muy sencillo. Eh, lo que van a hacer todas las mañanas durante el mes de Lul, o si prefieren lo pueden hacer a partir del 28 de agosto hasta el día previo de Rosh Hashanah, excepto en Shabbat, porque en Shabbat no se hacen rezos que tengan que ver con... Shabbat es un día muy, muy alegre, muy festivo, entonces no hay, los rezos que tienen que ver con la confesión de pecados no se hace porque no coincide con la alegría de Shabbat y la tristeza de pedir perdón porque estoy compungido por mis pecados, no, no coinciden. Entonces, en Shabbat no se reza Selijot, eh, pero sí los demás días. Así que si quieren, ya sea que recen Selijot durante todo el mes de Elul o quieran rezarlo a partir del 28 de agosto, eh, hagan lo que hagan, el proceso es el mismo. Se levantan antes del alba, van a hacer Netilat Yadayim, el lavado de manos ritual, van a decir la brajá de Netilat Yadayim, ¿sí? Eh, Después van a rezar las lijot, que es básicamente lo más importante de las lijot es recitar los tres atributos, o sea, recitar el pasaje de Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Si no tienen la guía de Slijot, el Sidur, con la Slijot, de última, bueno, lean ese pasaje, lo recitan y simplemente pidan perdón, hagan un rezo para pedir perdón por sus pecados, traten de ser bien explícitos y puntuales, es decir, bueno, perdón por esto, perdón por aquello, perdón por... y sean bien específicos. Y luego al terminar, hacen de vuelta Netilat Yadayim, el lavado de manos, pero esta vez sin la braja, sin la bendición, porque ya la hicieron antes. Y rezan Shaharit. Ya para entonces ya va a ser el amanecer, ya va a haber salido el sol. Rezan el rezo de la mañana de Shaharit. Entonces eso es lo que hay que hacer. Eso sería todo.